Imagínate esto, eres conocido como uno de los enemigos más temidos de un grupo de personas, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Y ese cambio no solo transforma tu vida, sino la historia misma. Este es el comienzo de la increíble historia de Pablo, un hombre cuya vida cambió de rumbo de forma tan radical que dejó una huella eterna. Pero, ¿qué pudo hacer que alguien así abandonara todo por una nueva misión? En los próximos minutos, exploraremos cómo un solo encuentro puede cambiarlo todo, y cómo tú también puedes encontrar propósito en los lugares más inesperados. Para comprender a Pablo, primero debemos conocer a Saulo. Este hombre, nacido en la ciudad de Tarso, tenía algo que pocos poseían en su época, era un ciudadano romano y un judío devoto. Desde muy joven, Saulo disfrutó de una educación privilegiada que solo los más favorecidos podían tener. Creció bajo la tutela de uno de los maestros más respetados de la ley judía, Gamaliel. Para Saulo, su identidad como judío era más que una herencia cultural, era una causa a la cual debía dedicar su vida. Su pasión por la ley de Moisés y las tradiciones judías lo llevaron a adoptar un compromiso ferviente. Cualquier amenaza contra su fe debía ser erradicada. Y para Saulo, el cristianismo era esa amenaza. En sus propias palabras, Saulo se describía como judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. Como fariseo, creía que los seguidores de Jesús estaban desviando al pueblo de Dios. Con este ardor en su corazón, Saulo decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para detener el avance de este nuevo camino. Se dedicó a perseguir a los cristianos con una tenacidad feroz. Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos cuenta que Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Esto no era una simple retórica. Saulo tenía autoridad oficial y era implacable en su misión de arrestar y castigar a los seguidores de Jesús, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Imagina el temor que debían sentir los primeros cristianos cuando oían el nombre de Saulo. Él había estado presente en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, y no mostraba signos de detenerse. Saulo era el rostro de la persecución. Pero Saulo no se limitaba a Jerusalén. Su celo por exterminar esta nueva fe lo llevó a obtener cartas de autorización del sumo sacerdote para viajar a Damasco. Su objetivo, arrestar a los cristianos allí y traerlos de vuelta a Jerusalén para ser castigados. Para él, esto era una misión divina, una cruzada para defender la verdad de Dios. Sin embargo, lo que Saulo no sabía es que estaba a punto de encontrarse cara a cara con aquel a quien tanto perseguía. Con las cartas en mano y la determinación de acabar con los cristianos en Damasco, Saulo comenzó su viaje. Era un día como cualquier otro. Saulo, con determinación en su rostro, avanzaba rápidamente por el polvoriento camino hacia Damasco. Con cada paso, estaba más cerca de su objetivo, capturar a los cristianos y llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero, en medio de su fervor, algo completamente inesperado ocurrió. De repente, una luz brillante, más intensa que el sol de mediodía, lo rodeó. Saulo cayó al suelo, cegado por el resplandor. Mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo, escuchó una voz desde los cielos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El tono de la voz no era de ira, sino de profunda tristeza y compasión. Saulo, confundido y temeroso, preguntó, «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Piensa en lo que esto significó para Saulo. En un instante, todo su mundo se desmoronó. El Jesús al que perseguía, aquel que él creía un falso Mesías, no solo estaba vivo, sino que le hablaba directamente. Saulo no solo había estado persiguiendo a los seguidores de Jesús, había estado luchando contra Dios mismo. Jesús le dijo que se levantara y entrara en la ciudad, donde se le diría qué debía hacer. Saulo, ahora ciego, tuvo que ser guiado de la mano por sus compañeros hasta Damasco. Durante 3 días, no pudo ver, no comió ni bebió. Estos 3 días de oscuridad no fueron solo físicos, también simbolizaban su ceguera espiritual.
En medio de su confusión y arrepentimiento, Saulo estaba experimentando una transformación profunda. Mientras permanecía ciego y en profunda reflexión en Damasco, Dios ya estaba preparando el siguiente paso en su vida. En ese mismo momento, en otro rincón de la ciudad, un discípulo llamado Ananías tuvo una visión. El Señor le habló y le dio instrucciones claras: debía buscar a Saulo de Tarso. Ananías, sorprendido y atemorizado, no podía creer lo que estaba escuchando. Señor, dijo, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero el Señor le respondió, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. A pesar de sus dudas y temores, Ananías obedeció la voz del Señor. Imagina la tensión en ese momento. Ananías sabía quién era Saulo y lo que había hecho a los cristianos, pero estaba dispuesto a obedecer. Al llegar a la casa donde Saulo estaba hospedado, entró y colocó sus manos sobre él. Las primeras palabras que Saulo escuchó fueron llenas de gracia: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese instante, algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Este no fue solo un milagro físico, fue un poderoso símbolo de su transformación espiritual. Saulo, quien había estado ciego en su rechazo a Cristo, ahora podía ver claramente tanto en cuerpo como en espíritu. Después de este milagro, Saulo fue bautizado de inmediato. El bautismo fue su declaración pública de fe, el testimonio de su nueva vida en Cristo. No solo había recuperado la vista, sino que había encontrado una nueva misión, una misión que cambiaría el mundo. El perseguidor había sido transformado en apóstol, y su vida ahora estaba dedicada a aquel a quien antes había intentado destruir. En las sinagogas de Damasco, Saulo empezó a predicar con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. La transformación era evidente para todos, y su nueva misión estaba solo comenzando. La noticia de la conversión de Saulo se extendió rápidamente por Damasco. El mismo hombre que había venido con cartas para arrestar a los cristianos, ahora se encontraba en las sinagogas predicando con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Para muchos, esto era casi increíble. ¿Cómo podía ser posible que el feroz perseguidor ahora proclamara lo que antes buscaba destruir? Saulo no solo hablaba con convicción, sino que utilizaba su profundo conocimiento de las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Argumentaba con claridad y poder, mostrando cómo las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Las sinagogas, que lo habían recibido como un aliado para eliminar a los seguidores de Cristo, ahora se sorprendían al escucharlo defender la fe cristiana con el mismo fervor con el que antes la atacaba. Muchos de los judíos que lo escuchaban no podían refutar su sabiduría, y esto solo aumentaba el asombro. Este no era un cambio superficial, era una transformación completa. Pero no todos estaban impresionados. Algunos judíos, indignados por el cambio radical de Saulo, comenzaron a conspirar para matarlo. El que una vez había sido su aliado ahora era visto como un traidor. Para ellos, Saulo había pasado de ser un defensor del judaísmo a ser una amenaza peligrosa que debía ser eliminada. Sin embargo, los discípulos de Jesús en Damasco estaban atentos. Cuando descubrieron el complot contra la vida de Saulo, actuaron rápidamente. En un acto arriesgado, sus seguidores lo ayudaron a escapar por la noche. Lo bajaron en una canasta a través de un agujero en la muralla de la ciudad, salvándole la vida. Este escape marca el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Saulo. Ya no era el perseguidor, sino el perseguido, y su fe y compromiso con Jesús solo se fortalecían ante la adversidad. Tras su dramático escape de Damasco, Saulo emprendió el camino hacia Jerusalén. Allí, esperaba encontrarse con los apóstoles y unirse a la comunidad de creyentes. Pero, a pesar de su genuina conversión, no fue recibido con entusiasmo. La iglesia en Jerusalén todavía recordaba al feroz perseguidor que había causado estragos entre los cristianos. La noticia de su conversión era difícil de creer.
¿Cómo podía ser posible que el hombre que los había atormentado ahora buscara ser uno de ellos? El miedo y la desconfianza llenaban el corazón de los discípulos. Nadie estaba seguro de las verdaderas intenciones de Saulo. Pero en medio de esa incertidumbre, Dios levantó a un hombre lleno de gracia y compasión, Bernabé. Este discípulo, conocido por su generosidad y su espíritu de aliento, tomó a Saulo bajo su protección. Bernabé no solo creyó en la autenticidad de su transformación, sino que también actuó como mediador entre Saulo y los apóstoles. El testimonio de Bernabé fue decisivo para que los apóstoles aceptaran a Saulo como hermano en Cristo. Este fue un punto de inflexión en la vida de Saulo. De ser un hombre aislado y temido, ahora era recibido en la comunidad de creyentes, aceptado por aquellos a quienes antes había perseguido. Esta aceptación le permitió moverse libremente en Jerusalén y predicar con valentía el Evangelio de Cristo. Pero su predicación no pasó desapercibida. Saulo discutía con los helenistas, judíos de habla griega, y su mensaje no solo fue confrontador, sino también profundamente convincente. Esto provocó una fuerte reacción, al punto que los helenistas también planearon matarlo. Al enterarse del complot, los hermanos de la iglesia, preocupados por su seguridad, decidieron enviarlo a su ciudad natal, Tarso. Después de ser enviado a Tarso, Saulo pasó un tiempo en relativa calma, preparándose para el próximo capítulo de su vida. Pero su misión aún no había terminado. El Espíritu Santo estaba preparando un nuevo llamado, uno que lo llevaría más allá de Jerusalén y Damasco, a un viaje que cambiaría el curso del cristianismo. Tras pasar un tiempo en Tarso, Pablo recibió un nuevo llamado que lo llevaría a un viaje que transformaría el panorama del cristianismo en el mundo antiguo. La iglesia en Antioquía se había convertido en un centro vibrante de actividad cristiana, y fue allí donde el Espíritu Santo habló de manera clara y directa. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Con oración y ayuno, los líderes de la iglesia impusieron sus manos sobre ellos, y así comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Pablo y Bernabé se embarcaron en un viaje que los llevaría a diferentes regiones, y su primera parada fue la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Pafos, se encontraron con un gobernador romano llamado Sergio Paulo, quien mostraba interés en escuchar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, también encontraron resistencia en la figura de un mago llamado Elimas, quien intentaba desviar al gobernador de la verdad. Imagina la escena: Pablo, lleno del Espíritu Santo, enfrentó a Elimas, con una autoridad que provenía directamente de Dios, le dijo: «Hijo del diablo. Lleno de todo engaño y maldad, enemigo de toda justicia, ¿nunca dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego». Al instante, una niebla oscura cubrió los ojos de Elimas, y éste comenzó a buscar a ciegas quien lo guiara. Al ver este milagro, Sergio Paulo creyó en el Señor, asombrado por la enseñanza de Pablo. Este fue solo el comienzo de una serie de eventos poderosos durante el viaje. Desde Chipre, Pablo y Bernabé navegaron hacia la región de Asia Menor, donde continuaron predicando el Evangelio en varias ciudades. En cada lugar, Pablo se dirigía primero a las sinagogas, anunciando que Jesús era el Mesías prometido. Pero la misión no fue fácil. En la ciudad de Antioquía de Pisidia, mientras Pablo predicaba, muchos gentiles comenzaron a interesarse en el mensaje, lo que provocó la envidia de los judíos que rechazaban su enseñanza. Esta resistencia llevó a una persecución abierta contra Pablo y Bernabé, quienes fueron expulsados de la ciudad. Sin embargo, la semilla del Evangelio había sido plantada, y muchos nuevos creyentes comenzaron a seguir a Jesús. En lugar de desanimarse, Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus pies como señal contra aquellos que los rechazaban y continuaron su viaje. A pesar de las persecuciones y los peligros, Pablo continuó avanzando, impulsado por una pasión inquebrantable por el mensaje de Cristo. A medida que Pablo y Bernabé recorrían diversas ciudades, su valentía al predicar el Evangelio trajo tanto frutos abundantes como desafíos significativos. En Listra, después de haber sanado a un hombre cojo desde su nacimiento,
La multitud quedó tan impresionada que comenzaron a aclamar a Pablo y Bernabé como dioses, llamándolos Hermes y Zeus. Sin embargo, Pablo rápidamente dirigió la atención hacia Cristo, explicando que él y Bernabé eran simples hombres y que el verdadero Dios merecía toda la gloria. Pero este fervor inicial dio paso a la hostilidad. Algunos judíos de Antioquía y Iconio, que habían visto el impacto de la predicación de Pablo, vinieron a Listra para incitar a la multitud contra él. Aprovechando el momento, apedrearon a Pablo, dejándolo aparentemente muerto. Los creyentes lo rodearon, pero, milagrosamente, Pablo se levantó y regresó a la ciudad para seguir predicando el Evangelio. Su determinación fue notable. Después de esa experiencia, Pablo y Bernabé continuaron su viaje, fortaleciendo a los nuevos creyentes en cada ciudad que visitaban. Se dedicaron a establecer comunidades cristianas, asegurándose de que los nuevos discípulos comprendieran la importancia de la fe y la perseverancia en medio de la persecución. La fortaleza de las iglesias locales fue una prioridad. Pablo designó ancianos en cada iglesia, y con oraciones y ayunos, las comunidades comenzaron a florecer. Estas iglesias se convirtieron en faros de luz en sus regiones, enfrentando la oposición con fe y coraje. A medida que establecía comunidades cristianas en su camino, Pablo no solo predicaba, sino que también escribía, abordando temas cruciales que enfrentaban los nuevos creyentes. Las epístolas de Pablo eran más que simples cartas, eran guías llenas de enseñanza, corrección y aliento. A través de ellas, se dirigía a diversas iglesias, como los Efesios, los Filipenses, los Corintios y los Romanos, abordando problemas específicos y ofreciendo sabiduría divina. Un tema recurrente en sus cartas es la justificación por la fe. En su carta a los Romanos, Pablo explica cómo todos, tanto judíos como gentiles, son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza fue revolucionaria y sigue siendo fundamental para la fe cristiana. Pablo dejó en claro que la salvación no se obtiene a través de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, quien llevó el peso de nuestros pecados en la cruz. Sus cartas no solo respondían a problemas, sino que también ofrecían instrucciones prácticas sobre cómo vivir una vida cristiana. En Efesios, por ejemplo, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna de su llamado, a ser humildes y pacientes, y a llevar la armadura de Dios en la lucha espiritual. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. La vida de Pablo es un ejemplo asombroso de transformación y dedicación a la obra de Cristo. Después de su conversión, se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva y un defensor incansable del Evangelio. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Pablo enfrentó constantes desafíos, fue apedreado, encarcelado, azotado y naufragado. Cada uno de estos sufrimientos no solo fortaleció su fe, sino que también lo hizo más compasivo y comprensivo hacia aquellos que sufren. En su carta a los Filipenses, a pesar de estar en prisión, se regocijó, diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su capacidad para encontrar gozo en medio de la adversidad es un poderoso testimonio de su relación íntima con Cristo. El legado de Pablo vive a través de sus escritos y enseñanzas, pero su vida también se culminó en un acto de entrega suprema. Se cree que fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón, un hecho que destaca la profundidad de su devoción y amor por Cristo. Su entrega incondicional a la misión de Dios y su voluntad de sacrificarse por el Evangelio han encendido el fuego de la fe en los corazones de millones. Su vida ilustra el poder transformador del Evangelio y el llamado al discipulado que todos los cristianos comparten. A través de sus escritos, Pablo ha dejado una huella indeleble en la historia de la Iglesia. Sus cartas, que abordan cuestiones de fe, gracia y comunidad, continúan siendo estudiadas y aplicadas en la vida diaria de los creyentes en todo el mundo. En cada paso de su viaje, desde perseguidor hasta apóstol, Pablo nos enseña que la fe en Cristo puede cambiar nuestras vidas y que, sin importar nuestro pasado,
Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios en el mundo. La vida de Pablo es un recordatorio poderoso de que Dios puede transformar a cualquier persona y usarla para su gloria.